Hoy hablaremos sobre el fruto del Evangelio. Y recuerde que estamos estudiando durante la semana sobre las razones para agradecer y orar. Y ahora vamos a ver a Pablo dirigiéndose a los cristianos de Colosas. Recordemos que, según lo que hemos estudiado, la semana pasada se mencionaba esto, Pablo no estuvo en Colosas físicamente, pero ahora les dirige una carta que tiene mucho que enseñarnos a nosotros también. Así que agradecemos a nuestro pastor Dani Perla por los comentarios que vamos a escuchar en esta hora. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, porque al aprender de tu palabra, de la expansión del Evangelio, del crecimiento de tu comunidad, de tu familia, de tus hijos, podemos también ahora nosotros poder tomar nuevas fuerzas para la tarea que tenemos por delante, que es compartir el Evangelio hasta el día que Cristo venga por segunda vez. Ayúdanos a hacer nuestra labor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, hablando sobre el tema de Pablo y Colosas, en el sentido de que ahora Pablo se dirige a Colosas con esta carta y básicamente comienza casi como comienza con la carta a los filipenses agradeciendo a Dios. Me gustaría que analizáramos un poquito en qué se basa el agradecimiento de Pablo sobre los colosenses. Y aquí en la carta a los colosenses, en los primeros versículos, encontramos algo de esto. Vamos a leer todo el texto y luego nos vamos a concentrar en algunos aspectos. Vamos a leer en el capítulo 1 de la carta a los colosenses desde el verso 3 hasta el verso 8, que dice así: Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, pues nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahora, en este sentido, pastor, hay varios temas aquí solamente en este pasaje, en estos versículos que hemos leído, pero me gustaría comenzar con algunos aspectos de gratitud de Pablo, especialmente con tres palabras que suenan aquí, que ya las hemos escuchado antes del apóstol Pablo cuando leemos la Biblia. Bueno, digo antes en el sentido cronológico o más bien en el sentido de cómo se lee la Biblia desde el principio al fin. La fe, la esperanza y el amor. Porque estos temas eran importantes para el apóstol Pablo al punto que a esta iglesia, que no lo conocía físicamente, les escribe sobre estas tres palabras tan importantes. Comencemos de ese aspecto que usted ha tocado ahorita. Es interesante cómo el apóstol Pablo puede orar por personas que él nunca había encontrado personalmente, que nunca había hablado, había estrechado la mano o se habían abrazado como tal vez era la costumbre en aquella época. Sin embargo, él podía orar por ellos, él podía aconsejarlos. Es más, él tenía un calendario de oración para ellos. Sí. Todo por el informe que se había llevado, cómo el Evangelio había llegado a ese lugar. Y entonces todo esto nos da a nosotros mucho material también para nuestra vida personal de oración, de cómo en la iglesia, al final cuando decimos que somos un solo cuerpo, no es broma, Amén. no es solo un cliché, una frase bonita para motivarnos, sino que es una realidad. Somos un solo cuerpo y aunque yo no conozca a mi hermano que está allá al otro lado del mundo, como decimos nosotros, pero es parte de ese cuerpo. Y en este caso, algunos han dicho que incluso esta introducción de esta carta a los colosenses es como que si arrancáramos una hoja del diario de oración del apóstol Pablo. Wow. Lo que es interesante es que está cargada de mucho significado espiritual, teológico, lo llamaríamos tal vez ahora nosotros, de mucho conocimiento, mucha enseñanza, a tal punto que a estos cristianos él les
habla acerca de estas tres palabras que son el fundamento de la vida del cristiano, como lo es la fe, la esperanza y el amor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Y Pablo, recuerden ustedes que estaba tratando de ayudar a estos cristianos, ya que había escuchado que a la iglesia se iban algunas personas estaban intentando introducir algunas falsas enseñanzas. Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, en otras palabras, es regresándolos a ellos a ese recuerdo cuando ellos aceptaron el evangelio de Cristo Jesús, cuando ellos conocieron a Cristo, cuál es el fundamento que deben tener. Y por supuesto, en esta carta, claro, lo vamos a estudiar más adelante, pero creo que me voy a adelantar desde ahora, no puedo dejar de mencionar esto, que el gran antídoto que el apóstol Pablo tiene para ellos en contra de las herejías o de las falsas enseñanzas es una vida de gratitud. La gratitud a Dios por cómo los había guiado, cómo habían conocido el evangelio. Entonces, ese es el fundamento que tenemos aquí en esta carta a los colosenses. Amén. Y ahora, pastor, hablando sobre el hecho de que se van a introducir falsas doctrinas, ya Pablo lo estaba previendo ahí. Él habla sobre esto de la palabra verdadera del evangelio. Y me gustaría hacer un poco énfasis en ese aspecto, pastor, porque hoy vivimos en una época, escuché este pensamiento hace tiempo y lo volví a escuchar hace poco, de hecho, y es que tristemente vivimos en una sociedad que aquellos que hablan mentiras lo dicen como si fueran verdad, y quienes tienen la verdad la dicen como si fuera una mentira. Es una contradicción, pero qué triste es que parece que quienes podemos afirmar la verdad del Evangelio lo hacemos con temor, lo hacemos pensando si lo que estamos diciendo realmente es verdad, cuando es verdad. ¿Cómo podemos mantenernos siempre seguros de que lo que la palabra de Dios enseña y que lo que predicamos de la palabra de Dios es verdad? Recordemos que aquí Pablo les está diciendo, miren, recuerden cómo conocieron el evangelio, recuerden lo que escucharon, recuerden lo que sintieron ese día, recuerden que esta no era una palabra de hombre, sino era una palabra de Dios en verdad, y que el Espíritu Santo había acompañado, que de paso esta es la única mención que tenemos al Espíritu Santo aquí en la carta a los Colosenses, porque el foco de Pablo en esta carta es Cristo, es presentar a Jesús. Parece que las falsas enseñanzas iban a ir dirigidas en contra de la persona de Cristo, entonces Pablo presenta a Cristo como alguien que es suficiente. Y bueno, lo vamos a estudiar posteriormente, pero sí es importante que nosotros entendamos ese aspecto cuando el Espíritu Santo guió la vida del creyente para aceptar estas grandes verdades. Entonces, aquí yo quiero compartir el siguiente pensamiento. Miren, hay un fenómeno, porque sucede en la actualidad. Vino Dios a través de su Espíritu Santo, permitió que el Evangelio fuera predicado y que lo escucháramos nosotros hasta hoy, ¿ok? Pero de repente vienen personas y te hacen dudar de que esa iglesia que te predicó el Evangelio está en apostasía. Entonces notemos, ¿cómo yo hubiera sabido de este mensaje, del advenimiento, del mensaje de los tres ángeles, si esta iglesia no me hubiera predicado? Y ahora que ya soy miembro de la iglesia, entonces esta iglesia que me predicó a mí primero, ahora esta iglesia está errada, está caída. Entonces, ¿cómo fue que me predicó? No sé si me doy a explicar, a entender, sí. Pero esto yo siempre lo he pensado, porque hoy hay muchas personas que vienen y dicen, no, mira, la iglesia está errada, la iglesia está en apostasía, mira, la iglesia se desvió. Pero entonces, ¿cómo conocerías tú de esta iglesia si esta iglesia no te hubiera predicado? Es simplemente una treta del enemigo, sí. Mi hermano, mi amigo. Y por eso para mí es importante conocer esto hoy, porque tenemos que aplicarlo para la actualidad, que siempre que tú te sientas tentado o que hayan por ahí falsas enseñanzas y que haya tentación de dar oído a esas falsas enseñanzas, recuerda cómo escuchaste el Evangelio, cómo conociste el Evangelio, cómo Cristo te trajo a este conocimiento de la verdad. Creo que es lo que el apóstol Pablo quiere hacer con ellos, es establecerlos en el fundamento. Vayan a las raíces, vayan al principio.
y eso los va a ayudar para mantenerse inconmovibles. Y eso me lleva a la parte de la dinámica de cómo se predica el Evangelio. En este caso, nos es claro que Epafras fue uno de los primeros en llevar el Evangelio a Colosas y que fue un pionero allí. Y que además la red vial de los romanos hizo posible que las cartas de Pablo llegaran a una velocidad que para entonces ya era rapidísimo, aunque para los estándares de nuestra época pareciera lento, ¿no? Pero la red vial romana facilitó enormemente la predicación del Evangelio, la comunicación de las cartas de Pablo. Y eso me lleva a nosotros, pastor, ¿cómo podemos aprovechar los medios que tenemos, que conectan al mundo entero para predicar el Evangelio? Es una pregunta que me emociona mucho, porque cuando yo veo en la historia, cuando estudiamos la historia, nos damos cuenta que Dios siempre aprovechó los momentos, utilizó conociendo Él de antemano las Claro. cosas, Él utilizó los momentos más precisos. Por ejemplo, Moisés, que escribió el Pentateuco, vayamos muy atrás, justo en el momento cuando la escritura se hizo más común o más evidente, o sea, bueno, es algo extraordinario. Nosotros vemos aquí con la iglesia en primitiva, Dios permitió. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado que Pablo tenía la intención de ir a Asia, pero Sí. que el Espíritu Santo le dice, no, a Macedonia, que es Europa, no, a Europa, y precisamente ahí está Roma, y el gran famoso dicho, todos los caminos conducen a Roma. Roma era Sí. la sede del imperio que dominaba en ese tiempo, era en verdad un imperio mundial, y entonces al establecerse el evangelio allí, era pues simplemente una oportunidad para que llegara a todos los lugares. O sea, Dios siempre está usando la tecnología que hay disponible en su época. Pasó lo mismo con Israel. Dios lo situó en un lugar que era céntrico para todo el oriente. Pasó lo mismo con el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué no surgió en El Salvador? Sí, No voy a mencionar pues otro país, voy a mencionar el claro. nuestro. ¿Por qué no nació en otro país, sino en Estados Unidos? Porque precisamente Dios sabía que también iba a ser un lugar preponderante en la historia mundial, y a través de ahí pues el evangelio iba a surgir, y así fue, iba a salir a ser esparcido todos los misioneros que vivieron acá. Sí. Nosotros en las oficinas aquí de nuestra iglesia, bueno, ahora están en remodelación, pero teníamos todas las fotos de todos los que habían dirigido la iglesia aquí en El Salvador, y todos eran americanos hasta décadas más recientes, porque precisamente Dios sabía esto. Ahora, es lo mismo acá. Dios sabía precisamente que a través de las cartas del apóstol Pablo, a través de toda esa red de comunicación que había ya, el evangelio iba a continuar siendo proclamado. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Todos los medios que hay ahora, aprovechémoslos, Sí. usémoslos para compartir el evangelio, no solo el viaje que hizo, ¿verdad?, a un lugar personal, Sí. no, sino para compartir el evangelio. De hecho, aprovecho la oportunidad para decirles que como iglesia adventista a nivel mundial, ya que estamos comenzando este año, pero el año 2027 hay un gran evento donde se espera alcanzar a una gran cantidad de la población mundial, miles de millones de personas. Esto se llama Una Voz 27, One Voice 27 en inglés, y con esto se pretende que cada creyente, cada miembro, testifique a través de sus redes sociales, y miles de millones de personas en todo el mundo van a escuchar acerca del Evangelio de Cristo Jesús. Tiene que suceder lo mismo hoy. Así que tenemos este desafío en nuestras manos y hay que orar y agradecer a Dios que nos ha puesto en el lugar correcto, en el momento oportuno de la historia. Y queremos, pastor, que ore por nosotros justamente por eso. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, te alabamos, porque tú siempre estás interesado en la predicación y la proclamación de tu palabra, porque es verdad, porque es vida, porque tenemos una herencia que está guardada en los cielos. Gracias porque tu Espíritu Santo
testifica y apoya los esfuerzos de tu iglesia al predicar el Evangelio. Permítenos, Señor, ser parte de esa voz que va a clamar, que va a resonar en todas las direcciones, anunciando que Cristo viene pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.